Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy domingo 22 de noviembre. Gracias por acompañarnos aquí en la iglesia presbiteriana Rey de Reyes en Zapopan, Guadalajara. Somos suburbio, estamos pegados a la ciudad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos hoy en este día. Vamos a estar hablando acerca de la fe en este día. Tenía días y días lloviendo y el pueblo estaba completamente inundado. La mayoría de la gente se había ido al albergue, pero un hombre se quedó en su casa, se llamaba González. Él dijo, no me voy porque Dios vendrá a rescatarme. Subía y subía al agua y pronto González está en el techo de su casa y pasa un hombre en una canoa y le dice, oye, vente conmigo, yo te llevo al albergue. Y González dijo, no. Yo tengo fe que Dios me salvará, Dios me rescatará. Sigue subiendo el agua, al rato pasa una lancha de protección civil y le ordenan que se bajara y que se subiera a la lancha y él dice que no, porque él tiene fe que Dios lo rescatará. Sigue subiendo el agua ya lo tiene al cuello y pasa un helicóptero y baja un cable y el piloto le ordena, dice, no seas necio hombre, súbete, agárrate del cable, te vamos a llevar y vamos a salvar tu vida. Y González le grita que no, porque él tiene fe que Dios lo salvará. Bueno, el agua sube hasta que está encima de Gonzalo y él ya comienza a nadar, se cansa, se ahoga, se muere. Despierta en el cielo y va y hace un reclamo con el Señor. ¿Por qué no me rescataste? El Señor le dice, ¿qué te pasó? Te mandé una canoa, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y no quisiste. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué es la fe? ¿Sabes si tienes fe en Dios? ¿Esa fe es tuya? ¿De dónde vino la fe que tú tienes? Y es suficiente fe para salvarte. Vamos a contestar estas preguntas en unos momentos, pero antes hacemos una oración. Padre Santo, gracias que estás con nosotros. Vamos a hablar de la fe. Tú dices que sin fe es imposible agradarte. Entonces, Padre, denos mucha fe, ayúdanos a ejercitar la fe que tenemos. Y todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en una serie de mensajes sobre las 5 grandes verdades que salieron de la Reforma Protestante del siglo XVI. Se llaman las 5 solas. Estos mensajes de las solas son verdades de la Biblia que enseñaron Jesús y los apóstoles. En ese tiempo en Europa la Iglesia romana se había desviado tanto de las Sagradas Escrituras que nadie tenía esperanza para su salvación ni para la vida eterna. Pero el monje y reformador Martín Lutero descubrió 5 verdades en las Escrituras y así comenzó la gran Reforma Protestante, un avivamiento espiritual en Europa. Y nosotros estamos gozando de esas verdades hoy día. La primera sola que vimos hace algunos domingos es solamente las Sagradas Escrituras, que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Ni tradiciones, ni ritos, ni ceremonias, ni iglesias, nadie encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Después vimos solamente Cristo. Cristo es nuestro único mediador entre Dios y nosotros. Cristo es el único que intercede por nosotros delante de Dios. Y Cristo, lo que es por su muerte en la cruz, la salvación es más que suficiente. Cristo no necesita ayuda. El domingo pasado hablamos de solamente gracia. La gracia es la misericordia inmerecida de Dios hacia nosotros y esto se llama gracia. Y lo vimos en la parábola del hijo pródigo cuando el padre recibe ese hijo que regresa a casa arrepentido. Y hoy vamos a ver solamente fe, que solamente fe en Cristo es lo que nos salva y nos justifica. Cuando digo que nos justifica, es que nos hace aceptables delante de un Dios santo. Ninguna buena obra salva. Ahora, Martín Lutero, un monje agustino, había pasado años tratando de tener paz con Dios. Lutero creía en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creyó que Cristo murió en la cruz por los pecados. Sabía que debería confiar en Cristo, pero
Lutero recordaba que también era un pecador y creía que él tenía que ser lo suficiente bueno para ganarse la salvación, que tenía que hacer muchas buenas obras para pagar por sus pecados. Ayunaba, se flagelaba, así hizo un viaje a Roma, subió en rodillas sangrientas las escaleras para recibir un certificado que decía que sus pecados ahora habían sido perdonados y todavía tuvo que pagar una moneda por ese certificado. Si alguien debía haber sido salvo, una persona salvada por buenas obras, castigos y penitencias, debía ser Lutero. Pero con todo eso no tenía paz. Decía que solamente veía un Dios enojado y listo para arrojarlo al infierno. Ahora Lutero, doctor Lutero, daba clases en la Universidad de Wittenberg en Alemania de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y habían dos versículos que cambiaron su vida. Uno fue en Romanos 1:17, donde el apóstol Pablo escribe: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Otro similar fue Romanos 5:1, donde dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Lutero se dio cuenta que Dios no pedía nuestra justicia, porque no tenemos justicia para defendernos. Somos pecadores, pero lo que Dios pedía era la justicia de Cristo, los méritos de Cristo que son transferidos a nuestra cuenta cuando por fe confiamos en Cristo. Lutero dijo que al entender esta verdad, las puertas del cielo se le abrieron, ahora era salvo. Dios lo declaraba solamente por la fe en Cristo, lo declaraba justo. Y los méritos de Cristo eran aplicados a la cuenta de Lutero porque él había puesto su fe y confianza en Cristo. Ahora, amados, esta doctrina de salvación y justificación por la fe es absolutamente esencial para tener paz con Dios. No hay otra manera. Dios es un Dios santo, no puede recibir a pecadores, necesita recibir a personas justificadas. Entonces, tiene que ser fe en Cristo, porque Dios no acepta nuestras obras que son por nosotros, no cuentan para salvación. Ahora, si no aceptamos esta verdad, le estamos acusando a Dios de ser mentiroso. Y entonces tendremos que pasar el resto de nuestra vida ayunando, flagelando, viviendo una vida desesperada, porque no tendremos ninguna seguridad de nuestra salvación, de vida eterna. Ahora, vamos a ver dos personajes hoy de la Biblia para ver fe en acción. Y el primer personaje es Abraham, y es en Génesis capítulo 12, los primeros 4 versículos. Génesis 12, 1 al 4. Dios, en primer lugar, quiero que notemos esto. Dios llama a Abraham y le da la fe para creer. Dios llama a Abraham y le da la fe para creer. Y dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham es un pagano. Abraham adora ídolos. ¿Cómo es que de repente cree en Dios y le obedece?
es que cuando Dios le llamó, Dios le dio la fe para creer y obedecer. Mira, amados, la fe para la salvación viene de Dios, porque el hombre está muerto en sus pecados. Es impresionante lo que la medicina puede hacer hoy día por unas cosas, unas maravillas. Una de las cosas que médicos pueden hacer ahora, pueden hacer un trasplante. Pueden hacer un trasplante de un riñón, de un corazón, de un pulmón. Pueden corregir una cara desfigurada. Pueden hacer muchas cosas siempre y cuando el paciente está con vida. El momento que el paciente muere, no hay nada que se puede hacer más que extender la sábana sobre esa persona. Dios dice que estamos muertos en nuestros pecados. El mundo es un enorme cementerio, solo que las personas no han sido sepultadas todavía. Entonces nos damos cuenta que solamente Dios regenera corazones y Dios da la fe para poder creer. Entonces Abraham obedece y llega a la tierra prometida, y en la tierra prometida espera al hijo prometido. Pero su esposa Sara es estéril. Entonces pasamos a Génesis capítulo 15. La segunda cosa quiero que notemos aquí, Dios le promete a Abraham una gran descendencia y Abraham le cree y Dios lo declara justo. Quiere decir que Dios lo acepta. Han pasado 10 años desde que Abraham salió y obedeció a Dios. Han pasado 10 años, él es 10 años más grande, ahora tiene 85, su esposa tiene 75, ella es estéril, todavía no llega el hijo prometido. Y entonces él le reclama a Dios, ¿se recuerda el hijo que me había prometido, la descendencia que yo iba a tener? Entonces Dios lo lleva fuera, ha de ser sido de noche esta conversación con Abraham. Y en Génesis 15:5 dice así, y Dios lo llevó fuera de su carpa y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham, dice el versículo 6, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham tiene 85, su mujer 75, es estéril. Dios le promete una descendencia incontable y Abraham le creyó y Dios lo justificó por creer. Es decir, Dios le encanta cuando creemos sin tener que ver. Es decir, la fe es creerle a Dios. Yo te creo porque tú lo dijiste, no me tienes que enseñar, yo te creo. Ahora, Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados, hablando de Abraham, fueron aprobados porque tuvieron fe. Es que todos estos años Abraham estaba ejercitando la fe que Dios le había dado inicialmente cuando obedeció, y aún le faltaba. Y Abraham tenía altas y bajas en su peregrinar con su fe, igual que nosotros tenemos. Mira, cuando la Biblia habla de ser salvo por fe, no es fe de una sola ocasión, sino que es fe constante, es la fe de todos los días. Ahora, todos nosotros sabemos que es fe. Tú te subes a tu auto y le pones la llave y le das vuelta a la llave, en fe esperas que vaya a arrancar, prenderse el motor. Cuando pasas el semáforo en verde, eso es por fe, porque tú estás con fe que los otros que tienen el semáforo rojo se van a detener. Cuando pagas en la cajera por un producto que estás comprando y le extiendes un pedazo de papel, a veces es plástico, tú le estás dando un papel de plástico a la cajera por un producto y tú te puedes llevar el producto. Todo esto es fe. Ahora, la fe que Dios nos da, Dios espera que nosotros estemos desarrollando la fe.
que Él nos ha dado para comenzar, para arrancar nuestra vida cristiana. Nos corresponde a nosotros desarrollar la fe que Dios nos ha dado. Hebreos 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Mira, amados, por eso Dios continuamente pone nuestra fe a prueba. Es como que Dios nos tiene en el gimnasio de la vida y estamos ejercitando nuestra fe para confiar más en Él y menos en nosotros, y esto le agrada. Bueno, pasamos a Génesis capítulo 21. Por fin en Génesis capítulo 21 nace el hijo de la promesa. Abraham está en la tierra prometida, ahora tiene el hijo prometido. El nombre Isaac quiere decir risa. Ese como que yo creo que cuando Abraham llega a esto es como que es tiempo para jubilar su fe, ¿me entiendes? Se va a acostar en la hamaca de la fe, ya no la tiene que trabajar, ya va a descansar, son los años de oro para él y Sara. Su propósito nomás ver a este niño crecer. Yo creo que pasan como 10, 12, 14 años. Y después viene el capítulo 22. Génesis 22. Dios pone a prueba la fe de Abraham. Dios pone a prueba la fe de Abraham. Pide el sacrificio de Isaac. Quiero decirles, amados, siempre habrá un capítulo 22 en nuestra vida. Nunca piensas que llegas a un momento en tu vida cuando dices, ¿sabes qué? Yo ya la hice, ya jubilé mi fe, ya me retiré. Siempre habrá un escalón más de nuestra fe. Dios siempre nos va llevando a más confianza en Él, creerle más y más. Y en Génesis 22, versículos 1 y 2, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham fue, conocen la historia, y subió el monte, y preparó un altar, y acostó a su hijo en este altar, y le amarró las manos, y estaba listo para degollarlo, cuando el ángel de Dios detiene su brazo. Él estaba listo a obedecer hasta las últimas instancias lo que Dios le había pedido. El ángel le detiene el brazo. Dios dice, ahora ya sé que tienes fe, ya lo puse a prueba. Y luego encuentran un cordero, un carnero, dice, que está ahí atorado en los matorrales, y usan eso y sacrifican ese animal. Luego Dios dijo, aquí viene lo que Dios dice después. ¿Recuerdan que dice recompensa a los que tienen fe? Luego Dios dijo, por mí mismo he jurado, porque no hay nadie más arriba de Dios, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe qué? Nosotros somos la descendencia de Abraham. Nosotros somos esas estrellas que él veía en el cielo. Esos somos nosotros. Y Cristo es la bendición a todas las naciones. Esa fue la prueba. Ahora, 4. Abraham no fue justificado o aceptado por ninguna cosa que él hizo. Dios lo hizo todo. El apóstol Pablo explica en Romanos 4, 10 y 11, dice Pablo, y hace una pregunta, pero ¿cómo sucedió esto, lo de Abraham? ¿Se le consideró justo a Abraham solo después de la señal, circuncidado, hoy bautismo, o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de la señal.
Esta señal confirmaba de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que pasara el rito de esta señal. Dios ya había declarado a Abraham justo antes de la señal. La señal, el bautismo, solamente significa, sella que tú ya entregaste tu vida a Cristo, tú ya estás entregando tu vida a Cristo, Dios ya te ha aceptado a ti. Nadie se salva por ser bautizado, por ninguna ceremonia religiosa. Somos salvos únicamente por la fe en Cristo, y entonces Dios nos justifica, nos acepta. Esto es importante, que nos acepte Dios. Entonces tenemos paz con Dios, y la fe es una obra de Dios, no del hombre. Lo que quiero decir, Dios nos dio la fe para hacer todo esto. Ahora, ¿para qué toda esta doctrina llamamos de la justificación? Es para esto, ojo, para que veamos que Dios lo hizo todo y que nuestra respuesta a Dios por esto debe ser una respuesta de total agradecimiento. No merecemos la salvación, es un regalo. Ojo, por eso debemos vivir una vida de agradecimiento. Y por eso no debería haber nada que Dios no pueda pedir de nosotros, porque le debemos todo. Otro personaje que quiero que veamos en cuanto a la fe es el ladrón que fue crucificado junto a Jesús. Ahora, recuerdan que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Y es una escena extraña. Es la convergencia de tres hombres que pasan en agonía sus últimas horas antes de su muerte. Es un pequeño drama. Aquí tenemos dos culpables y un inocente. Dos pagando sus deudas a la justicia humana y uno pagando la deuda de uno de esos dos ladrones. Tenemos dos muriendo por sus pecados y uno muriendo por los pecados de uno de ellos. Lucas 23:39 dice así, hablando de esa escena, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? A horas de su muerte, nos damos cuenta que uno de estos hombres no tiene temor ni a Dios ni a la muerte. Un corazón tan endurecido, qué tristeza. Sigue el ladrón arrepentido hablando: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este ladrón reconoce su culpa, sabe que él es un pecador, sabe que Cristo es inocente, y posiblemente cuando él escucha a Jesús perdonar a los soldados y perdonar a los religiosos, se da cuenta: este es el Hijo de Dios, y yo estoy junto a él, y yo necesito ser perdonado, y yo debo hacerlo hoy. No, yo debo hacerlo ahora, porque yo estoy a horas de morir, él está a horas de morir. Entonces, en versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contesta: un momento, vil criminal, yo soy inocente y tú eres un delincuente y debes morir. Yo vine a perdonar pecados, pero ¿sabes qué? Es demasiado tarde para ti. ¿No escuchaste mis sermones? ¿No viste mis milagros? ¿No asistías regularmente a la sinagoga? ¿No guardaste los 10 mandamientos? ¿No hiciste buenas obras? Y estamos a 1 minuto de las 12. Sorry, es demasiado tarde para ti. Te vas a ir al infierno. ¿Eso es lo que Jesús dijo al ladrón? Claro que no. Colgado en la cruz este ladrón, clavos en sus manos, terrible dolor, y con poca fe
Este ladrón reconoce su pecado, reconoce que Jesucristo es inocente, reconoce que Cristo es el Rey, es el Hijo de Dios y le pide a Cristo que tenga misericordia de él. Acuérdate de mí, dijo el ladrón, acuérdate de mí. Y noten lo que Cristo le dice. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien puede preguntar, ¿cómo le prometiste el cielo? No ha hecho restitución por sus pecados, no ha hecho ninguna buena obra, no ha demostrado ningún fruto en su vida. Ahora, noten que el ladrón no le dijo a Jesús, Señor, yo te acepto a ti. La verdad es que nadie acepta a Cristo, sino que Él nos acepta a nosotros, así como Él aceptó al ladrón. El ladrón pidió misericordia y Jesús dice, conmigo vas a estar. Cristo lo está aceptando a Él. Cristo vio su corazón arrepentido, vio su sinceridad, vio la fe que Él tenía en Él, Cristo, y le prometió vida eterna. Mira, si alguien debería hacer escala en el purgatorio antes de llegar al cielo, sería este ladrón. Debería pasar mucho tiempo ahí, pero no fue así. Ese mismo día pasó a la presencia del Señor. Ahora, esta historia nos enseña que nadie nunca ha hecho menos para ser salvo que este ladrón. Nadie nunca ha hecho menos para ser salvo que este ladrón, pero nadie tiene que ser más. La Biblia nos enseña que la salvación es solamente por la fe en Cristo y que la justificación delante de Dios también es por la fe en Cristo y sus méritos para nosotros. Debemos alegrarnos por este ladrón. Es la plena misericordia de Dios que le extendió él. Y el hecho que tenemos este relato que acabamos de leer es porque alguien estuvo escuchando esa conversación. El ladrón dio testimonio, se arrepintió públicamente, confió en Cristo, Cristo lo recibió, y en la agonía y la crueldad de una crucifixión, ahí se proclamó el Evangelio frente a todos. Ahora, tristemente para este ladrón, esta es la única buena obra que hizo. No pudo hacer más. Llegó al cielo prácticamente con las manos vacías. Y es triste. ¿Cómo vas a llegar tú? ¿Qué has hecho tú para el Señor en agradecimiento? Si tú estás agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti, porque Él lo hizo todo, entonces si tienes fe, debes dar fruto, debe haber evidencia de esto en tu vida. El fruto del Espíritu Santo en nosotros es la evidencia del agradecimiento que sentimos hacia Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Fruto de ser fiel en tu familia, fiel en tu trabajo, fiel en Rey de Reyes, fiel en servir, fiel en ofrendar generosamente, fidelidad en ministrar a otros, no tener miedo, ser amable, cortés. Dios quiere que des fruto, no te quedes en la banca, a la luz de todo lo que Él ha hecho por nosotros. No llegues al cielo con las manos vacías como este ladrón. Jesús dijo en Juan 15, y esto es una advertencia a nosotros, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. A la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, la fe que Dios nos ha dado, Jesús dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de vida. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por la fe. La fe. Tú nos das la fe para poder creer. La fe en Cristo para ser justificados por ti. Lo hiciste todo por nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Pues una vida de servicio a ti, total agradecimiento, que no hay nada que no puedas pedir de nosotros. Padre Santo, afirma este mensaje en nuestros corazones y lo pido en el nombre de Cristo. Amén.